Bueno, bueno, bueno. El PSOE y Sumar pactan que Sumar solo se presente en las provincias que tienen un número de escaños alto. Curiosa noticia, ¿no? Teniendo en cuenta que las elecciones no son hasta 2027, lo pactan ahora, cuando quedan 2 años para las elecciones. De aquí a dentro de 2 años, oiga, Sumar puede haber desaparecido, con lo cual no ha lugar a pacto, o puede haberse recuperado, entonces tampoco ha lugar a pacto. Lo pactan ahora, cuando quedan más de 2 años. Qué rarito, ¿no? ¿Tenemos elecciones pronto? Porque si no, no tiene sentido. Llevo diciendo hace tiempo que todas las señales apuntan a que si no hay elecciones pronto, pues desde luego se están preparando por si las hay. Tema del concurso para el suministro de la papelería electoral, que de repente se hace sin que haya elecciones a la vista. Tema de la renovación express de la Junta Electoral Central, que llevaba 14 meses paralizado, y resulta que PSOE y PP pactan para renovarla y dejar a Vox fuera de la Junta Electoral Central. Yolanda Díaz pacta con el PSOE que solo se va a presentar Sumar en las provincias mayores, para que así concentrar el voto en el PSOE en las provincias más pequeñas. Todos los medios pro PP pues tratando de dar el máximo bombo posible a cada concejal de un pueblo perdido que se ha ido de Vox por no sé qué, a ver si pueden parar a Vox, como sea. ¡Puf! Lo dicho, si no hay elecciones pronto, al menos se están preparando por si las hay. Y si unimos eso con pues la situación que en estos momentos tiene Sánchez, donde se le están mandando avisos enormemente claros desde Estados Unidos de que, uno, tiene que incrementar el gasto militar al 2%, le guste o no le guste. 2, los negocios con Venezuela no se van a tolerar. Si unimos pues todas esas señales que apuntan a preparativos electorales con lo que es la situación internacional de Pedro Sánchez, pues yo diría que vamos a elecciones pronto. La situación de Sánchez es cada vez más insostenible. Y esto del acuerdo de Yolanda Díaz con el PSOE, pues apesta a que, bueno, como muy probablemente vayamos a elecciones en breve, pues hay que preparar ya el terreno y evidentemente votar a Sumar en muchas circunscripciones pues sería tirar el voto, con lo cual pues Sánchez va a intentar concentrar en el PSOE ese voto. Bueno, vamos con el contenido del acuerdo de Yolanda Díaz y del PSOE, porque tiene todo el sentido. Vamos a ver, tal como está nuestro sistema electoral, el comportamiento de un partido de cara a la obtención de escaños se divide en 3 tramos. Si un partido está por debajo del 10%, entonces solo entra en las provincias más grandes. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Asturias, quizá, en el límite, pero vamos, en todas las provincias pequeñas que reparten 6, 5, 4, 3 escaños, ahí no se comen un colín. Con lo cual, si un partido está por debajo del 10%, si Sumar está por debajo del 10%, tiene todo el sentido que llegue a un acuerdo con el PSOE para presentarse solo en las provincias más grandes, donde tendría posibilidad de obtener escaño, y en las otras más pequeñas animar a sus votantes a que voten al PSOE, concentrar el voto en el voto útil. Eso cuando un partido está por debajo del 10%. Si está entre el 10 y el 20, la situación cambia, porque a medida que va creciendo el porcentaje, entre el 10 y el 20%, el partido va entrando en provincias de tamaño cada vez menor, con lo cual pues lo que interesa es que el partido se acerque lo más posible al 20%. Por ejemplo, si el PSOE tiene el 32% de voto y Sumar tiene el 12%, entonces la estrategia correcta para el PSOE es conseguir que Sumar suba. Es decir, si el PSOE en lugar del 32 tiene el 26 y Sumar
en lugar de 12, 18, es decir, si hay trasvase de 6% de PSOE a Sumar, la suma de escaños de los dos es mayor. Cuanto más se va acercando al 20%, el partido pequeño, mayor es la suma de escaños que pueden obtener entre los dos, que fue lo que intenté infructuosamente explicar antes de las elecciones del 23J para el caso PP-Vox. Intenté explicar que lo inteligente y correcto para maximizar la suma de escaños era hacer que Vox subiera lo más posible hasta el 20%, aunque el PP bajara, porque la suma de escaños iba a ser mayor. Luego ya finalmente, por encima del 20%, hay otro tramo donde ya da igual si votas a Sumar, si votas al PSOE, porque los dos entran en todas las provincias, incluidas pequeñas. Bueno, pues lo dicho, como Sumar, Yolanda Díaz lo ha convertido en un sidecar del PSOE y está por debajo del 10%, pues ahí la única posibilidad es, efectivamente, que Sumar renuncie a presentarse en las provincias pequeñas en favor del PSOE. Ahora, vamos a ver cómo influye eso en su electorado. Porque el hecho de que Yolanda Díaz, para seguir mamando de la teta del sueldo público, pacte con Sánchez la estrategia que más le interesa a Sánchez, que es acumular el voto de la izquierda, pues eso no quiere decir que sus votantes lo vayan a aceptar fácilmente. A lo mejor resulta que empezamos a ver más trasvase de voto de Sumar hacia Podemos. ¿Va a llegar a un acuerdo también con Podemos Sánchez? Pues no lo sé, pero si no llega a un acuerdo con Podemos, pues como Podemos tampoco va a llegar al 10%, pues también van a tirar voto en las provincias pequeñas. Va a estar muy interesante, pero en cualquier caso lo que se deduce es que Sánchez tiene perfectamente clara cuál es su única estrategia posible, que es irse con dignidad, quedando por encima de Feijóo en las elecciones, y para eso necesita o bien destruir a Sumar y Podemos, o bien llegar a un acuerdo con ellos para tratar de absorber el máximo posible de voto.